Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos en tu presencia para escuchar tu voz. Abre nuestro corazón y danos tu espíritu para que nos abres el corazón y para que las palabras que nos das sean guía para nuestra vida, nos guían en esta vida y a la vida eterna. Lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Bueno, mañana es primer sábado de mes y tengo una misa por la mañana. Allí en la parroquia filipina hay un grupo de Fátima y hacen los primeros sábados de mes rezando por la paz. Y tenemos que rezar mucho por la paz porque, ya saben, ¿cómo es que se llama? El no, científico ese, Einstein, en tiempo de Einstein, hicieron un reloj atómico, un reloj que dice lo cercanos que está el mundo a su autodestrucción. Dice que estamos, creo, a 89, no, a 11 minutos de que venga el fin de la humanidad por guerra. Porque hay tantos lugares donde puede estallar una guerra mundial. Con Rusia, con Irán, con China, con Taiwán, con Cuba. Bueno, Irán, con Israel, todos Corea, tienen bombas atómicas. Y puede comenzar una guerra y nunca dice que hemos estado tan cerca de un peligro mortal para la humanidad. Y hay que rezar por la paz. También hay una cosa que antes no es válido, pero la gente lo seguía mucho. Hay una famosa profecía de Malaquías. Malaquías era un santo irlandés, obispo. Bernardo, estaba San Bernardo, y allí murió. Dice que en sus papeles encontraron un librito que tenía los títulos de todos los papas hasta el fin del mundo. Y por muchos, bueno, ese libro, pues está, cuando se encontró después, él murió, San Bernardo, hacia 1120, más o menos, pero ese libro se encontró mucho más tarde. Y pues antes, hasta recientemente, cuando iba a haber un papa nuevo, siempre miraban qué título tiene el siguiente papa, porque era todo títulos. Cada papa tenía un título. Por ejemplo, Pío XII se llamaba Pastor Angelicus, pastor angélico. Y decían, sí, Pío XII era un hombre tan recto, tan así, era pastor. Después cuando vino, ¿quién era? Juan XXIII. Su título era Pastor y Navegante, Pastor et Nauta, porque había sido obispo de Venecia. Y era obispo y en Venecia todos no tienes barcos. Y después de eso decía, ¿quién viene? Había después un papa que decían de medio sol, no, de media luna. Y muchos decían, ¿será que en ese tiempo habrá una guerra en Oriente Medio? La media luna, los países árabes o así, ¿qué pasará? Y resulta que fue ese papa que duró un mes. Sí, ese papa, Juan Pablo primero, no que fue. Y después vino Juan Pablo II, el título era de labor del sol, como lo que va a brillar como el sol. Y decían, Con la luna, claro, sí, tenía como una sí, careta. sí, no, 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 Careta. no, 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 no. Mira, la desconecté de aquí, entonces ahora. Entonces, y después ahora, el Papa que ahora no sé cuál es. Bueno, sí, el Papa que ahora dice que regirá la Iglesia en medio de grandes problemas, el Papa actual.
el que le toca el título, ¿no? Y después de eso dice que después vendrá Pedro II y que la ciudad de Roma será destruida y vendrá el juicio del mundo, que estamos muy cerca del final, según esa profecía. Es falsa, pero antes cuando iban a escoger un papa miraban a ver quién va a ser el siguiente papa. Nadie sabía ni nadie sabe. ¿Quién sabe? A veces Dios manda mensajes apócrifos, pero que hay que escuchar, quién sabe. Es como Fátima, ¿no? Pues Fátima nadie está obligado a creer, pero, o también ahora Medjugorje. En Medjugorje ahora el Papa ha aceptado que es bueno que la gente vaya allí, porque ha estado mucho tiempo que no querían que fuera la gente. En fin, pues Dios nos habla de muchos modos y quién sabe, tenemos que rezar por la paz. Y en este país Ajá. Quisiera preguntarle si todos están escuchando, porque alguien me mandó un mensaje que no escuchan. están Sí, sí se escuchando. oye. Sí se Ok, oye, padre. Sí se oye. ok, Sí, gracias. Sí, Sí, Lupita, sí se oye muy escuchamos. bien. Ok, bueno, pues vamos a la clase hoy. ¿Tienen ustedes el libro este? ¿Han recibido? No, Gaby y Eduardo no tienen el libro. No, Nadie lo tiene. ya algunos Eh, no. no, yo Algunos lo no tampoco. tienen, algunos no. Porque ven, he traído un libro para el padre Eric aquí de la parroquia para regalarle porque tenemos las clases. Pero este libro, cuando se lo regalo a alguno, ahora le estoy poniendo un papelito con unas instrucciones. Espero que ustedes lo reciban, que se lo mande Lupita, ¿ok? Sí, ya. Entonces, yo le daré copias para que le mande a ustedes gratis. Voy a darle para ahorita por 5, Sí, que ya voy pues, a mandar. mire, en este libro les pongo así. Le voy a regalar al padre Eric, le he puesto ese papel. Le voy a dar uno al padre, ¿cómo se llama este? Jorge Campos, también. Al padre Jesús, ¿cómo se llama? El que está en Our Lady of Sorrows. Y aquí les digo que en este libro, antes de leer el libro de San Juan, que se fijen en estas páginas. La primera es la página 12. Si tienen ahí el libro, la razón es porque en la página 12 hay esta foto de cómo está el Evangelio de San Juan, que lo que habla en el primer capítulo se repite en el último capítulo. Lo que habla en la segunda sección aparece en la segunda. Así todo. El Evangelio está en orden, ¿no? Por ejemplo, comenzamos, ahí hablábamos la semana pasada de las bodas de Caná. Allí estaba la madre de Jesús. No había llegado su hora. ¿Cuándo llegará la hora de Jesús? ¿Cuándo? ¿Y dónde estará la madre de Jesús? En el Calvario. Entonces, las bodas de Caná anuncia, en cierto modo, ya el Calvario. Allí llegará la hora de Jesús. Y en las bodas de Caná, allí había agua que no valía para lavar los corazones. En el Calvario, Jesús nos lava con su sangre, ¿no? Entonces ha puesto la mitad de la historia al principio y la otra mitad al final. Después de las bodas de Caná nos cuenta que Jesús fue a Jerusalén y allí echó a los vendedores del templo, ¿no? Y le dijo, ¿con qué autoridad haces esto? Les dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Eso les dice después de las bodas de Caná. ¿Cuándo destruyeron el templo? En la pasión, ¿no? Cuando en la pasión muere Jesús, ¿no? Destruyen su templo porque hablaba de su cuerpo. Entonces, y después hoy vamos a ver también parte del diálogo de Jesús con Nicodemo, que a Nicodemo pues vino de noche a ver a Jesús, a escondidas, pero después se volvió defensor de Jesús al final, ¿no? Vino a escondidas y Jesús le dijo, le preguntó, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Jesús le dijo, si no renaces del agua y del Espíritu Santo, no tienes nada.
hay que renacer del agua. Y al final, antes de la pasión, porque ve, el primer capítulo, la primera sección es con la última, la segunda con la segunda al final, la tercera con el tercero al final, así. Y en el centro de todo el Evangelio es Jesús es la luz del mundo. Es el centro de todo el Evangelio. Ya tienen la foto en WhatsApp. Ah, bien. ¿Se has puesto tú? Sí. Sí. Y entonces, pues, por ejemplo, Nicodemo viene a Jesús, Jesús le dice, tienes que renacer del agua y si uno renace del agua y del Espíritu Santo, no puedes ver. Y en bueno, después ya lo veremos. Le está diciendo eso. ¿Qué significa? Ya veremos luego. Cada cosa a su tiempo. Pero ve, en la última, antes de la pasión, está la última cena. Y lo que le dice a Nicodemo es lo que le dice a los apóstoles en la última cena. Y a Nicodemo comienza a decirle, tengo que, si no renaces del agua, no te salvas. Y en la última cena Jesús comienza lavando a los apóstoles. Y Pedro dice, a mí no me lavas. Pues si no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Si no renaces del agua, eso, no entras en el reino de los cielos. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y después a Nicodemo le dice, ¿y cómo puedo volver al vientre de su madre? Entonces le dice, ¿y tú eres maestro en Israel y no entiendes esto? Y a Pedro le dice, tú no entiendes esto ahora, lo entenderás más tarde. Y me llaman maestro y les he dado una lección. Está usando las mismas frases. Y después a Nicodemo continúa hablándole, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, 3:16, para que el mundo se salve. Y en la última cena comienza a hablar del amor. Ámense los unos a los otros como les he amado. Y nos explica en qué consiste el amor. ¿Ve? Los elementos que ha puesto en el diálogo de Nicodemo vuelven a aparecer de nuevo modo más claro en la última cena. Y después de Nicodemo, vamos a ver que Jesús se encuentra con la samaritana, ¿no? Y la samaritana, pues, no lo entiende. Y antes de la última cena, cuando Jesús entra en Jerusalén, ¿quién vino a ver a Jesús? Que había unos griegos, unos que no eran judíos tampoco, como los samaritanos, y querían ver a Jesús, ¿no? Y cuando le dijeron a Jesús, Jesús dijo, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Está Jesús con los samaritanos y unos griegos que reconocen a Jesús. Están los temas del Evangelio, está el primero con el último, el segundo del Evangelio con el segundo del final. Está todo en orden. Y en el centro del Evangelio ha puesto que Jesús es la luz del mundo, ¿no? Así está todo el orden del Evangelio. Y eso, pues, cuando uno compra el libro este que les he dado, les digo que vean esa página, ¿no? Donde está eso. ¿Lo tienen ya ahí? ¿Pueden ver ellos? Sí. Sí, lo pueden ver. Sí, porque ya les mandé la foto por WhatsApp y ahí ustedes pueden abrir su Biblia. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. Ok, bien, me alegro. Pues les digo, cuando compren, que vean, tengan presente cómo está el Evangelio ordenado. Para que hay que saltar, explique más ahora, como decía usted, no, ya saldrá después la otra parte en el Evangelio. Está todo en orden, pero cada cosa a su tiempo. Y les digo que vean primero esa estructura del Evangelio. Y después les digo que lean la página 48-49 de este libro. 48-49 es cuando Jesús entró en Jerusalén. ¿Puedes poner esa foto ahí? Sí. No. Sí. Pues dice que vinieron unos griegos que querían venir a Jesús. Y cuando Jesús se enteró, Jesús dice que dio un mini discurso muy corto,
que está en la página 48-49. Y la primera idea del discurso se repite al final. La segunda idea del discurso está en la segunda del final. La tercera está todo en orden, ¿no? Y entonces pues dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Es la primera frase que dice Jesús. Y la última dice, pero precisamente he venido a esta hora. Padre, glorifica a tu Hijo. Ha llegado la hora de que sea glorificado. Y al final, Padre, he venido a esta hora, glorifica a tu Hijo. Repite las mismas frases, las mismas palabras. Y después de eso dice que el grano de trigo tiene que morir. Está hablando a los griegos, que tiene que morir el grano de trigo. Y en la parte antes del final dice, ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Sálvame de esta hora. Es referencia a los dos casos a la muerte de Jesús. La agonía en el huerto y que Jesús tiene que morir. Y después de eso, la siguiente frase dice, la repite 3 veces. Dice que el que me sirva, el que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, estará mi servidor. Y al que me sirva, el Padre le honrará. 3 veces repite el verbo servir, que en griego es diaconeo. De ahí viene la palabra diácono en la iglesia, ¿no? Que son los servidores. Y entre medio de esa frase de Jesús, la gloria, el sufrimiento, en medio pone el servicio. Porque cuando te toca servir, si lo haces con amor, es glorioso. Si te obligan a servir y no tienes amor, es un martirio, es una pasión. Entonces, lo que da sentido al sufrimiento y a todo, y lo hace glorioso, es si lo tomas como un servicio. No tienes que hacer algo. Y entonces los cristianos tenemos que ser servidores. Y entonces hay alegría. Pero el que no tiene espíritu de servidor no puede ser buen cristiano. ¿Ve? Esa es la siguiente idea que les digo que lean antes. Y después, en la página 202, 203, he puesto una cosa que ya el año pasado la vimos cuando estudiábamos San Marcos. No, esta no, 202, 203. Puedes poner esta. Esa frase ¿se recuerdan cuando estudiamos el Evangelio de San Marcos? Al principio, ¿lo pueden ver ustedes ya o no? Se lo va a poner la página 203. ¿No? Ahí pone cómo San Marcos comienza el Evangelio, que pone la vocación de los discípulos junto al mar, que vio a dos pescadores, los llamó, dejaron la barca, vio a otros 2, los llamó, dejaron la barca. Y al final ve a Mateo, que está allí también en la mesa cobrando impuestos. Lo llamó, ven y sígueme. Dejó todo y le siguió. Pone vocación de los pescadores y al final de esa sección la vocación de los pecadores. Y todos son igual. Dejaron todo y le siguieron. Con una diferencia que el Evangelio de mañana, que tenemos en la misa de mañana, pues Jesús estaba predicando y había tanta gente que se montó en la barca de Pedro y predicó desde la barca. Es el Evangelio de mañana, ¿no? Creo. Entonces quiere decir que San Pedro dejó la barca, pero la dejó muy atada allí, porque cada vez que volvían al mar, allí estaba la barca de Pedro, ¿no? Dejó el trabajo, no la barca. Y después de eso, San Marcos pone que Jesús curó, bueno, después el poder espiritual de Jesús que echó a un demonio. Y en la sexta, al final, antes del final pone que Jesús perdonó los pecados, poder espiritual de Jesús. Y siempre el de abajo es mucho más importante que el de arriba. Llamar a los pescadores era fácil, llamar a un pecador, un milagro. Después, el echar a un demonio, pues también los judíos echaban demonios, pero perdonar los pecados
es demasiado. Después dice que Jesús curó a la suegra de Pedro. Bueno, eso es fácil, ¿no? Una mujer que tiene un dolor de cabeza, ¿no? Pero sanar a un leproso, eso es demasiado. Y en medio de trabajar solitario a orar, que en el centro de todos los poderes de Jesús estaba la oración. ¿Ve? Ya por la manera de colocar las historias, está dando un mensaje especial, que la oración es el centro del poder del cristiano. Es Marcos, pues están todas muy ordenadas. ¿Ve? Ahora escribimos, pues lo pasado les daba a Teófilo. Que gracias, ¿no? A ti porque el comprar la cordero que ha quitado todo hasta la guerra. Que vieron allí eso durante 2000 años. Era con el tiempo, permanece miles de años. Y entonces, pues, antes de escribir, pues nosotros malgastamos mucho contando las palabras y el orden, todo, con mucho cuidado. ¿Ve? Era un arte el escribir. Es un ejemplo porque en San Juan damos eso, que ponen las historias como una después de otra. Y otra que les pido que leas los 103. Y eso es para los católicos. La razón es, yo ve en todo el año muerte y resurrección. Muerte y resurrección. Las tres cosas, pasión, muerte y resurrección. ¿Y cuándo sucedió eso? El viernes, sábado y domingo de Semana Santa. ¿Ve? Ese es el misterio pascual. Fue la muerte, la resurrección de Jesús. Y después cielos. El misterio pascual es muerte, resurrección y ascensión, que es lo que hacemos en tiempo pascual. Pues en San Juan, el misterio pascual sucede todo en un momento en el Calvario. Cuando Jesús muere, ¿qué ha pasado? Se ha ido de este mundo al Padre. Y la última cosa que Jesús hizo fue entregó su espíritu. ¿A quién? Estaba María y el discípulo al pie de la cruz. San Lucas lo ha puesto en orden cronológico, que Jesús muere el Viernes Santo, resucita el domingo 3 días después, 40 días después se va al cielo, 10 días después viene el Espíritu Santo, lo ha puesto en una cronología San Lucas. Para San Juan, todo sucede en el momento que Jesús muere. Jesús ha muerto, se ha ido de este mundo al Padre y muere dando el Espíritu. Es muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés en el Calvario. Por eso he puesto aquí que en la misa, en la plegaria eucarística, dice que rezamos en la tercera plegaria eucarística. Normalmente usamos la segunda. Dice, Padre, al celebrar la muerte y resurrección de tu Hijo y su gloriosa ascensión a los
cielos, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. En el momento de la consagración decimos, ya, recordando la muerte y resurrección de tu Hijo y su ascensión al cielo, te ofrecemos ese sacrificio. En el momento de la consagración estamos recordando la muerte, resurrección, ascensión, el misterio de Cristo en el momento de la consagración. Para San Juan sucede en el momento de la muerte de Jesús. Y San Lucas, para que fuera más fácil, lo desenrolló: la muerte el viernes, la resurrección el domingo, la ascensión el 40 días, así, orden cronológico. En San Juan es orden teológico. Y en la misa, en el momento de la consagración, allí sucede todo. Es el misterio de Cristo en el centro de la misa. ¿Ok? Y en San Juan es lo mismo en el Evangelio. En la muerte de Jesús sucede todo. Es una manera diferente de verlo San Lucas. Y por eso cuando estudiamos San Juan es una presentación muy teológica. Estamos celebrando la muerte, resurrección, ascensión de Jesús a los cielos y su venida gloriosa. Jesús viene allí y algunos dicen, pues ya vendrá Jesús, al fin del mundo vendrá Jesús. Está viniendo en cada misa. Y si no te preparas para venir en la misa, olvídate del fin del mundo, que no vas a estar preparado. ¿Ve? Son modos diferentes de presentar la fe, como lo hace San Juan de San Lucas y cómo la Iglesia lo entiende. Durante el año tenemos San Lucas en el calendario de la Iglesia, pero en la misa seguimos a San Juan. Y en el momento de la consagración es muerte, resurrección, ascensión, y Jesús viene allí al altar, la venida gloriosa. Padre, por eso se lleva a cabo o se lee el Evangelio de San Juan en esos días especiales. ¿Cuándo? En Cuaresma, en Navidad, o sea, porque tenemos los 3 calendarios, pero Sí. Juan es especial por eso. Sí, en parte sí. Sí, para que se entienda, aunque vamos a ver que ahora después de Jesús con Nicodemo en San Juan, bueno, antes de Nicodemo, después de las bodas de Caná, Jesús fue al templo y echó a los vendedores. Eso en San Juan. ¿Cuándo sucedió eso? En los otros evangelios, eso sucede el Domingo de Ramos. Cuando Jesús llegó el Domingo de Ramos a Jerusalén, allí encontró a los vendedores y los echó a todos. Entonces, ¿cuándo sucedió? Como dice San Juan al principio o sucedió al final. Si preguntamos cuándo sucedió, es la pregunta equivocada. ¿Qué nos quiere decir San Juan cuando lo pone al principio y qué nos quieren decir los otros cuando lo ponen al final? Porque en los 3 primeros evangelios, Jesús va a Jerusalén solamente una vez. Todo el evangelio de San Lucas, especialmente también San Marcos, que iban camino de Jerusalén y les anunció la pasión. Y San Pedro dijo, no. Y después más adelante les anuncia la pasión. Y habían estado discutiendo a ver quién iba a ser el más grande. Y la tercera vez que anuncia la pasión, pues los hijos de Zebedeo dicen, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Lo van poniendo el camino a Jerusalén. La vida de Jesús es un camino a Jerusalén. En San Mateo, San Marcos y San Lucas. Por eso en los Hechos de los Apóstoles, la vida cristiana es un caminar con Jesús. Dice, los que seguían a Jesús en los Hechos de los Apóstoles, los que seguían el camino. Dice, the way. Somos seguidores de Jesús, seguimos por el camino de Jesús, ¿no? Entonces, si preguntamos cuándo sucedió, es la pregunta equivocada. ¿Qué nos quieren decir? San Lucas toda la vida cristiana es un camino, como Jesús. Y Jesús iba camino de Jerusalén y a la gloria de allí. Y nosotros también vamos caminando hacia el monte que es Cristo. ¿Ve? En la misa de la Virgen de Montserrat, que es una montaña, dice que nosotros estamos caminando por este mundo para llegar a la montaña que es Cristo. La montaña de Montserrat, allí está Cristo arriba. Y en nuestra vida vamos caminando hacia Cristo también.
Pero bien, bueno, San Juan pone que Jesús, la primera vez que fue a Jerusalén, echó a los vendedores. ¿Y quién tiene razón? Probablemente San Juan. ¿Creen ustedes que en San Juan Jesús fue a Jerusalén 5 veces? Y cada vez que iba los veía a los vendedores no hacía nada. La primera vez que fue y ve allí, los echó a todos. Claro, porque en el capítulo 2, después de las bodas de Caná, Jesús fue al templo. El capítulo 3, que es con Nicodemo, aún está en Jerusalén. El capítulo 4 está con la samaritana. El capítulo 5 está en Jerusalén. El capítulo 6 es la multiplicación de los panes, está en Galilea. El capítulo 7 va a Jerusalén y sus parientes le dicen, y dice, yo no voy ahora, vayan ustedes. Pero eso también fue. En San Juan Jesús va a Jerusalén 5 veces. Entonces podía escoger cuándo ponerlo. Y lo puso la primera vez que fue a Jerusalén. No hay que tolerar eso. En los otros evangelios, Jesús va a Jerusalén para morir. Y cuando llega a Jerusalén el domingo de Ramos, entonces pone que expulsó a los vendedores. Entonces, ¿por qué Jesús no quiere que sus templos sean casas de negocio? Y estos días hemos estado leyendo, bueno, cuando tenemos santos, la carta de San Pedro, que habla de los pastores que no sean negociantes, que van detrás del dinero, los pastores de la iglesia, ¿no? Que dependan de la generosidad de la gente, pero no creando, poniendo taxes y todo eso, ¿no? ¿Ve? Hay que buscar qué es lo que trataban de enseñarnos. No, ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Ve? Por eso un padre, la que predicó aquí en San Mateo la semana pasada, nos estropeó todas las bodas de Caná. Bueno, porque dijo que Jesús no cambió el agua en vino. Que ese milagro no sucedió, porque es una cosa simbólica. Y pues la respuesta es, y la historia de la zorra y las uvas, ¿sucedió que una zorra fue a comer uvas por la mañana y no llegó? Pues eso en inglés, sour grapes, sucede todo el tiempo. Es una cosa que sucede cuando uno no, si no me importa, yo no quería eso, aunque has trabajado mucho, ¿no? Hay diferentes tipos de verdad, verdad histórica, verdad religiosa, verdad psicológica, verdad científica, ¿no? También, ¿ve? Verdad científica. Antiguamente creían por los griegos que la materia se puede dividir toda en pedacitos y llegará un momento en que no se puede dividir más. Y la parte más pequeña la llamaron el átomo. Átomos significa indivisible, que no se puede, no sabían que el átomo también se puede dividir, ¿no? Pues, en fin, pues, como nos perdimos con esto, pues, Es que estamos hablando del esquema. sí, cómo nos presentan las historias, qué es lo que quieren enseñarnos. No nos quieren enseñar historia, nos quieren enseñar verdades para dirigir nuestra vida. ¿Han oído ustedes hablar del caso de, ¿cómo se llamó aquel señor? Bueno, de aquel que fue condenado por la Inquisición porque por fin le absolvieron. ¿Cómo? Galileo. Galileo fue el que propuso que la Tierra y los planetas van alrededor del Sol y que el Sol no salía, que era la Tierra la que daba vuelta, ¿no? Y para él era muy claro que ven, y ustedes aquí ven el teléfono de frente, ¿no? Ven el teléfono de frente y va dando, ahora aquellos lo ven, ustedes están de noche, aquí ahora lo veo, estoy de día, y aquí ahora está amaneciendo, y la Tierra va dando vueltas y el Sol no se mueve. Y él dijo, la Tierra es la que se mueve, no el Sol. Y le dijeron, no, la Biblia dice que sale el Sol y se mete el Sol. Y lo llevaron a juicio y fue lo bueno que lo defendió un santo jesuita
Y el jesuita les dijo que la Biblia se escribió no para que sepamos cómo circulan los astros en el cielo, sino para que nosotros aprendamos cómo subir al cielo. Para eso se escribió la Biblia, para que aprendamos cómo ir al cielo, no cómo van los astros por el cielo, ¿no? En fin. Y entonces, pues la Biblia se escribe para enseñarnos cómo ir al cielo. Y la creación, todo eso, no hay que mirarlo a ver cómo sucedió. ¿Ve? Y ahora estos días se están hablando mucho de un ¿cómo se llama? Uno de estos, no, ¿cómo se llaman los meteoritos? Que viene, que dice que tiene señales de vida, ¿no? De cómo comenzó la vida en el mundo. A ver, y quieren decir cómo comenzó la vida en el mundo. Y así, a ver si fue de una cosa natural, etcétera. Bueno, supongamos que Dios nos lo revelará y dice, así fue. Pero lo importante para nosotros no es cómo comenzó la vida, sino tú crees que Jesús es Dios y que Jesús vino al mundo. Si tú crees eso, eso es lo más importante. ¿Cómo comenzó esta tierra y todo eso? Eso es relativo, que no me importa a mí. Lo importante es que Jesús vino aquí a salvarnos. ¿De quién? De nosotros mismos. El mayor peligro de la gente no es el demonio, somos unos a otros. Todos los demonios andan por ahí. Y Jesús vino a salvarnos de nosotros mismos, ¿no? Y entonces eso es lo más fundamental. Y cuando tú ves los evangelios y todo, ves que los evangelios son milagrosos, ¿no? El poder del evangelio es tocar los corazones, ¿ve? Y en eso, pues, sucedió que hubo un santo que se fue canonizado sin hacer milagros. El único santo que sabemos que fue canonizado sin hacer milagros. Y fue Santo Tomás de Aquino. Ah, no era un gran teólogo. Pero ¿saben qué? Porque cuando Santo Tomás de Aquino murió a la vez que San Buenaventura, los dos iban al mismo concilio de Letrán, a un concilio económico, ecuménico, y en el camino pues tuvo un ataque al corazón. Pues Santo Tomás de Aquino era un gigante, gordo, fuerte, ¿no? Y murió, parece, de un ataque al corazón. Pero cuando trataron de canonizarlo pocos años después, pues en Roma dijeron que pero es que no ha hecho ningún milagro. Y entonces uno de los cardenales dijo, cada vez que lees un artículo de la Suma de Santo Tomás, que sea artículos, es un milagro. ¿Cómo este señor pudo poner la fe cristiana tan clara en la Suma Teológica, que está dividida en artículos? Está en preguntas y cada pregunta tiene varias secciones que llama artículos. Dice, cada artículo es un milagro. Dice, el que escribió todo esto era un santo y lo canonizaron sin hacer milagros. Santo Tomás de Aquino. Sí. ¿Cómo? Sí. Pues así ve. Entonces, porque la sabiduría que tenía. Y para nosotros el gran milagro es el Evangelio y es Cristo. La enseñanza de Cristo para transformar el mundo, para tocar los corazones. El problema es que la gente no sigue a Cristo. Si el mundo siguiera a Cristo, tendríamos paz, tendríamos generosidad, tendría un mundo diferente. Y es lo que Jesús quería hacer, comenzando con nosotros. Y nosotros somos la levadura que poco a poco tenemos que transformar el mundo. Y si no hacemos suficiente, pues el mundo va a acabar, no porque Dios lo va a destruir, que nosotros lo podemos destruir. Una guerra atómica, sí. Pero lo más importante es que Cristo vino a salvarnos de nosotros mismos, de nuestros pecados. Y entonces algunos dicen, ¿y es posible que hubiera otros mundos con seres vivientes? Yo creo que sí, que Dios cree que Dios hizo la tierra y con eso ya basta. Con los únicos, si creó billones de ángeles y todo, podría creer también
millones de tierras, porque Dios dice, ya los filósofos dicen, que el bien muestra propagarse, multiplicarse. El que tiene bien en el corazón trata de hacer bien, que el bien salga a otros. Y Dios quiere que su bondad salga a nosotros, a las criaturas. ¿Y es posible que haya otros mundos? Sí, pero esperemos que no hayan pecado y sean mejores que nosotros, ¿no? Pero por compasión, Dios vino aquí y se hizo parte de nosotros. Y ese es el gran milagro de amor de Dios. Y si descubren que hay otros seres, pues esperemos que sean más inteligentes y menos violentos que nosotros, que también pueden pecar también, todo el mundo. Bueno, vamos pues a San Juan, ¿ok? Vamos pues, Jesús fue al templo en San Juan por lo menos 5 veces, porque cada año pues iba para las fiestas. Había la dedicación del templo, y allí fue Jesús y era invierno y estaba lloviendo, dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Y pues entonces él pudo escoger qué sucedió en cada fiesta, cada vez que fue a Jerusalén. Y la limpieza del templo lo hizo la primera vez. En los otros evangelios nos querían contar la vida de Jesús como modelo para nuestra vida y entonces pusieron la vida de Jesús un camino desde Nazaret o desde que comienza, ¿no? Hasta la pasión. Es un caminar, iba camino de Jerusalén, camino de Jerusalén. San Juan no es un ir y venir de Galilea a Judea, pasa por Samaria también, con la samaritana. Jesús anda por todos sitios, ¿no? Porque cada cual tenían presente que Jesús venía para todas las clases de gentes, también para los samaritanos. Para San Juan, cuando escribió San Juan el Evangelio, los samaritanos se habían convertido, porque dice en los San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, que en Jerusalén pues hubo un problema, que había que alimentar a las viudas, porque la gente era muy generosa y a sus campos, todo bien. Y después vino un hambre, morían de hambre. Y había que administrar todo. Y San Pablo andaba haciendo colectas para los santos de Jerusalén, porque el compartirlo todo es muy bueno. Pero si la gente no trabaja, pues porque me dan de comer gratis, San Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Pues ese fue el problema en Jerusalén, que repartieron todo, todo el mundo contento. ¿Y quién trabajaba? Pues después en Jerusalén hubo un gran hambre y San Pablo iba recogiendo limosnas para los santos en Jerusalén, para que pudieran comer. Sí, que el ser generoso, la caridad comienza en casa, no tienes que olvidarte también. Pero si la caridad se queda en casa, es egoísmo. Si Dios te ha dado a ti generosamente, tú tienes que ser generoso. Esta semana yo voy a tener 3 funerales. Un funeral va a ser para un señor de aquí de San Antonio, que ha sido muy generoso. Aquí tenemos las fraternas, una que trabaja aquí en St. Matthews, ¿no? Que estaban 6 mujeres con 2 carros. Yo dije, necesitan al menos otro carro más. A ver si le compramos un carro. Yo fui a este señor, le dije que necesitaría $5.000 para comprar un carro de segunda mano. Sin hacerme ninguna pregunta, fue allí y me dio un cheque de $5.000. Sin ninguna pregunta. Otro día quería ayudar a otra persona y le dije, necesitaría $2.500 para ayudar a un señor. Pues allí me trajo su esposa un cheque de $2.500 sin hacerme ninguna pregunta. Y hace 2 semanas, no, una semana, se cayó, se golpeó la cabeza y se rompió el cráneo y ha muerto. Y esta semana va a ser el funeral y han pedido, pues la esposa quiere que yo haga el funeral también con el padre Martín y otro padre, vamos a hacerle. Pero era ejemplo de generosidad.
que el ser rico no es pecado. Hay gente que están los pobres y los ricos. Los ricos son ricos porque roban, etc. En la Biblia sí había muchos ricos que robaban y eran pecadores, pero hay ricos porque han ganado la lotería o porque han descubierto una cosa para el bien de la humanidad y se han hecho muy ricos. El problema no es el ser rico, tener mucho dinero, sino qué es lo que haces con el dinero. El dinero solamente es bueno cuando se comparte. Es lo que yo les digo en los sermones, ¿eh? Les digo, el dinero solamente es bueno cuando se comparte. Cuando lo guardas todo aquí, pues malo. Y si enseñamos eso, tenemos que practicarlo, claro, ¿no? Pues, en fin, ¿cómo nos metemos en eso? Vamos, pues, para San Lucas, la vida cristiana es un seguir el camino de Jesús y obrar como Jesús. En San Juan también, pero en San Juan Jesús ya es glorioso desde el principio. Casi en todo el Evangelio, es maestro que lo sabe todo. En los otros Evangelios, Jesús es maestro que nos va enseñando todo con sus acciones. En San Juan es con su palabra. La palabra de Jesús es fuente de vida. En los miembros sinópticos es más, las acciones de Jesús son modelo para ti, para imitar. Y Jesús, pues, en los sinópticos va con los enfermos, le llaman la hija de Jairo, que está en etcétera, y otra, y Jesús va ayudando sin distinguir a toda clase de personas, les hace el bien, sin distinguir si son judíos o no judíos. Un oficial real, ¿no? Es Jairo, y Jesús va a su casa, porque en los evangelios sinópticos Jesús tenemos que hacer como nosotros, relacionarnos con todos y hacer el bien a todos, porque en tiempo de Jesús ese era un problema. Los fariseos no querían que tú te mezclases con otros. Y si te mezclabas con otros, eras pecador. Ya les dije la vez pasada que en la Biblia pecador no es como ahora. ¿Quiénes son los pecadores ahora? Los ladrones, los que cometen violencia o los que cometen acciones sexuales. Son los pecadores de nuestro mundo, ¿no? Así es la gente. Y Trump quiere ser los criminales. En el mundo antiguo, para los fariseos, ¿quiénes eran pecadores? Los zapateros, porque hacían zapatos con piel de animales muertos, que eran impuros. Los zapateros eran todos impuros. Los que visitaban, tenían amigos que no eran judíos, que se relacionaban con paganos, son pecadores, porque eran una sociedad cerrada. Y entonces estaba todo lleno de pecadores. Y Jesús se relacionaba con todo el mundo, porque no eran pecadores como los de ahora. Y cuando Jesús ve, los de ahora necesitan una conversión mucho más profunda que lo que había allí. Jesús trataba a todos con respeto. Los recaudadores de impuestos, claro, también robaban, ¿no? Pero Zaqueo lo dio todo a los pobres, la mitad, ¿no? ¿Ve? Y así pues, la moralidad era diferente de la moralidad de ahora. Y nosotros somos pecadores y San Pablo en las cartas a los corintios, a los romanos especialmente, habla de pecados sexuales, de pecados que son semejantes a los de nuestro mundo. Pero los pecados de los fariseos, de los evangelios, era discriminación racial, social y religiosa. Todos los paganos eran pecadores, porque no eran judíos. Discriminación religiosa. Después, los pobres eran todos pecadores, porque Dios no los bendice, pues son pobres. Son pobres porque les roban, porque no les pagan salarios, pues son pobres. Pero los fariseos habían puesto todo blanco y negro. Y Jesús dice, no, los pobres no son pecadores, son gente oprimida que hay que ayudar. Entonces, Jesús en San Juan va a Jerusalén pues 5 veces y el texto de Nicodemo nos anuncia lo que Jesús hizo en la última cena.
¿no? La pregunta van al capítulo 3, vamos de San Juan, dice que un hombre llamado Nicodemo, del grupo de los fariseos, fue a ver a Jesús de noche, porque los fariseos no podían mezclarse con Jesús, eran enemigos. Pero este dice, ve a Jesús y le dice, maestro, le da un título de honor, rabí, que Jesús después dice, a ustedes no les gusta que le llamen maestros, todos iguales, pero le llama maestro. Sabemos que que has venido de Dios para enseñarnos. Los fariseos sabían que Jesús venía de Dios, pero como habían rechazado a los profetas, también rechazan a Jesús. Como hay gente que rechaza a esa obispa que predicó contra Trump, la gente la rechaza. Y lo que hacía era, pues, citar el Evangelio, tener compasión de los pobres, misericordia. Eso es el Evangelio. Pero hay gente que no quiere escuchar eso. Y entonces, si persiguieron a Jesús, también te van a perseguir a ti. Dice, sabemos que has venido de Dios, y porque nadie puede realizar los signos que tú haces. En San Juan los milagros son signos. Y quiere decir que si tú te fijas en un milagro, cambió el agua en vino, te miras en eso, te estás perdiendo el significado, lo que es ¿qué significa? Si tú ves una flecha ahí al salir de Saint Matthews y dices, ¡ay, qué flecha tan bonita! La han adornado. Hoy, y te dedicas a admirar la flecha está puesta allí para que te indique cómo tienes que caminar, no para que te fijes en la flecha. Qué bonitas. En algunos sitios tienen flechas muy bonitas, ¿no? Y la flecha no se pone para que te fijes en la flecha, sino a ver, ¿a dónde te dirige? Los milagros de Jesús no es para que te fijes en el milagro. ¿A dónde te dirigen? ¿Qué más te están diciendo? En cada milagro hay dos significados: lo que sucede y lo que significa, ¿no? Por ejemplo, si tú ves a uno que da limosna, yo a veces veo que digo, y bueno, pues mira, te has fijado, a dar limosna, digo, pues ese señor o esa señora tiene que ser muy caritativa. Es lo que me dice de esa persona. No que es rica o pobre, porque muchos ricos no dan nada. El problema en este país es que si alguien da, dicen, hoy debe ser muy rico, porque da mucho. Eso es un insulto, el decirle a uno que tú debes ser muy rico porque das mucho. Uno da no porque es rico, sino porque es generoso. La clase de corazón que tiene. La gente piensa en cuánto dinero tiene en vez de pensar qué clase de corazón tiene la persona. En este país la gente no sabe fijarse como Dios mira los corazones. Y entonces, pues, los milagros de Jesús son señales. Cambió el agua en vino. Quería cambiar toda la relación religiosa de lavarse las manos 7 veces al día con agua que estaban vacías los contenedores de Caná, porque aquellas purificaciones no valían para nada. Eran vacías y Jesús no se lavaba las manos y le acusaban, ¿cómo es que tu maestro come sin lavarse las manos? Porque eso no significa nada. Para los fariseos significaba todo. Jesús nos enseña cómo juzgar, en qué fijarnos. Y este fariseo tenía sentido común. En otros lugares, un fariseo o un doctor de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Jesús le dice al joven rico, cumple los mandamientos. Aquí Nicodemo no pone esa pregunta directamente. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? No, tú vienes de Dios. Tendré que escucharte, ¿no? Se fija en Jesús. ¿Y a dónde lo llevará Jesús? Los otros quieren ir al cielo. Nicodemo quiere fijarse en Jesús. ¿A dónde me llevas tú? Fíjate, y Jesús lo va a llevar también, claro. Y Jesús le dice, si no renaces del agua, le dices, si no, primero le dice, si no naces de lo alto,
no puede ver el reino de Dios. Y bueno, y entonces Nicodemo dice, ¿cómo es posible que el hombre vuelva a nacer siendo viejo? Y le repite, yo te aseguro que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu. Y por eso en la última cena Jesús está bautizando a los apóstoles. La gente pregunta, ¿cuándo fueron bautizados los apóstoles? En la última cena. Y San Pedro no quería. Yo le dije, si no te lavo, no tienes parte conmigo. A Nicodemo dice, el que no renace del agua y del espíritu, no ve el reino de Dios. Porque el bautismo era una necesidad. El bautismo de Jesús. ¿Ok? Y entonces, pues, vamos a ver que al final de la historia no nos dice qué pasó con Nicodemo. Pero más tarde, cuando quieren condenar a Jesús a muerte, Nicodemo dijo, ¿y acaso nuestra ley condena a alguien sin haberlo escuchado antes? Le dice, ¿qué acaso también tú eres Galileo? Le dicen a Nicodemo, que era un insulto. Ese es Galileo, porque los galileos hablaban mal, tenían un acento, no hablaban el inglés bien, ¿no? Y por eso a San Pedro, cuando le dicen, tú eres discípulo, San Pedro dice, no. Dice, si se conocen el acento, le dice que San Pedro, cuando niega a Jesús, los galileos tenían su modo especial de hablar, porque vivían mezclados con los griegos, ¿no? Y aquí, pues, Nicodemo, pues, Jesús le dice, si no renaces del agua y del espíritu, es el bautismo. Y los apóstoles fueron bautizados en la última cena. Ese fue el bautismo de los apóstoles y después van a ser bautizados, bueno, en San Juan, en la última cena, lo que sucede en la cena sucede en el Calvario. Es la hora de Jesús. Todo es como un pedazo de pan que comienza en la cena y termina en el Calvario, todo un conjunto, ¿no? Y Nicodemo, pues, se convirtió en amigo de Jesús. Pues al final salió a defenderlo. Dicen que tú eres Galileo, que era un insulto muy grande decirle eso. En fin, pero ya veremos cómo continúa que Jesús dice, tú eres maestro y no lo entiendes. Y San Pedro dice, yo soy maestro. ¿Entiende? Como Nicodemo. Pero Jesús le dice, no entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Nicodemo ya lo entendió y le dice que tanto amó Dios al mundo. Y vamos a ver, la vez siguiente les voy a hablar del amor. Vamos a saltar porque dice que tanto amó Dios al mundo. ¿Qué es el amor de Dios? No es como la gente lo entiende normalmente. Y para entender el amor que San Juan habla, hay que leer la muerte de Lázaro. Cómo Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Es el único, ¿verdad? Es el único momento que yo... En San Juan sí. En los otros evangelios, cuando Jesús entró en Jerusalén, lloró. ¿Por qué? Si tú hubieras conocido la hora de tu visita, pero no has escuchado. Jesús llora porque Jerusalén va a ser destruida, porque no ha creído. Llora Jesús porque Jerusalén no ha creído. Por eso lloró Jesús. Y en la resurrección de Lázaro, Jesús está rodeado de gente que no cree. Y por eso Jesús llora. Dicen, mira cuánto lo amaba. Jesús no llora por Lázaro, sabía que iba a resucitar. Pero es que estaba Marta. Y Marta dice, vamos al sepulcro y dice, que ya huele mal. Marta, no te he dicho que si creyeres, que no crees. Verás la gloria de Dios. Marta no creía. Y cuando Jesús lloró, dice que había allí unos judíos que dijeron, y este que abrió los ojos de un ciego, eso, ¿por qué no podía haber hecho que este no muriera? Tampoco los judíos creían. Jesús estaba rodeado de gente que no creía. Ni Marta
ni los, bueno, no dice los judíos, los que habían estado allí acompañando a Marta y María, se dedican a criticar a Jesús. ¿Por qué no hizo que Lázaro no muriera? Están criticando a Jesús, no creen. Y cuando no hay fe, Jesús llora. Y por eso cuando vamos a un funeral, si la gente va por cumplir, me dan ganas de llorar. Gente que no ha ido nunca a misa y que le hacen un funeral en la iglesia. ¿Para qué? Si los que vienen tampoco vienen porque creen, vienen por cumplir. Esos funerales a mí me dan ganas de llorar. Pero cuando veo que son funerales de gente que tenía fe y así, ay, me dan tanta alegría porque sé que este señor está en el cielo o esta señora. Pero hay tantos funerales que dan ganas de llorar ahora. Así Jesús lloró porque estaba acompañado de gente que no creía. Y cuando entró en Jerusalén, en los otros evangelios, Jesús llora porque Jerusalén no había creído. Y sabe que va a ser destruida. Pero no llora por la destrucción porque no has creído. Es lo que hace que Jesús llore. Y nuestra fe, estamos aquí para manifestar nuestra fe en Jesús. Y Jesús nos sonríe, ¿ok? No llora, Jesús sonríe. Rezamos el Ave María, ¿ok? Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y las proteja siempre. Amén. Gracias. ¿Ok? Gracias.